Buenas tardes para la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral, Higiene Ambiental y el Tecnológico de Costa Rica. Es un gusto dar por iniciado el 7º webinar que hemos organizado para aportar a la sociedad en estos tiempos de pandemia por el COVID. La semana anterior y el día de hoy nos unimos al Consejo de Salud Ocupacional para celebrar junto a ustedes a distancia el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebró el pasado 28 de abril. Y además, la semana pasada fue la Semana Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que organizó el Consejo de Salud Ocupacional. Pues seguimos celebrando porque tuvimos que reprogramar la actividad, pero nos queremos unir al llamado de la Organización Internacional del Trabajo y promover la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Además, queremos hacer memoria de las víctimas por estas fatalidades. Mi nombre es Mónica Carpio Chávez, yo soy docente de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental en el área de seguridad industrial y especialista en seguridad contra incendios. Tengo a cargo este proyecto de los webinars para la escuela, entonces los invito a visitar nuestras redes sociales donde van a encontrar los links a las otras actividades que hemos venido desarrollando. El día de hoy voy a colaborar con la moderación y los controles del webinar, el cual esperamos tenga una duración de 1 hora. Veo que están preguntando sobre la cámara y el micrófono. Sí, el micrófono se ha silenciado y sus cámaras se han desactivado automáticamente. Además, voy a aprovechar para que conozcan un poco la plataforma Zoom que estamos utilizando el día de hoy. Dado que estamos en modo webinar, en la parte inferior ustedes van a ver que hay una barra, como la barra informativa o la barra principal. Vamos a ocupar que conozcan el Q&A. Queremos que todas las preguntas se hagan en esas dos nubecitas que dicen Q&A. Ahí vamos a estar atendiendo las consultas a lo largo de la presentación, entonces pueden realizarlas en cualquier momento, pero estas se van a atender hasta finalizada la presentación. Los invito a que nos digan de dónde nos acompañan, también en el chat. Entonces, en la parte inferior van a ver que hay dos nubes distintas. Está el Q&A, que va a ser solo para preguntas, y el chat, en donde pueden hacer sus comentarios sobre el webinar. Muy importante que por motivo de la pandemia, esta transmisión la realizamos desde nuestras casas, por lo que solicitamos su comprensión ante sonidos o circunstancias fuera de nuestro control. De hecho, desde mi casa acaba de empezar a llover, entonces probablemente, bueno, espero que el audio no se vea comprometido. Saludos desde Pérez Celedón, Cartago, qué gusto. El webinar de hoy se titula En tiempos de crisis, grandes oportunidades. Nuestra experiencia en el ICE por el COVID-19. Nuestro panelista es el licenciado en Ingeniería Civil, Alejandro Picado Eduarte. Él tiene a cargo el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencias, conocido como el COE del ICE. Tiene 16 años de trabajar en el ICE, de los cuales 10 ha estado involucrado en el tema de gestión de la reducción del riesgo de desastres como miembro del COE Nacional en su rol de representante institucional. Y también tenemos todo un equipo que va a atender sus consultas. Como parte de este equipo tenemos a la máster Wendy Fallas Rojas. Ella es la directora de talento humano del ICE. Tiene una trayectoria de 19 años en la empresa. Ha fungido como administradora del proyecto de construcción de las plantas hidroeléctricas y además ha participado en la construcción de proyectos de transmisión eléctrica al frente de la gestión del talento humano y también la administración. Tenemos como panelista a la médico especialista en medicina del trabajo, la doctora Gabriela Segura Solís. Ella es la coordinadora de servicios de salud del ICE y también de seguridad industrial. Tiene una trayectoria de 16 años en la organización. Nos va a colaborar como para atender estas consultas también Jonathan Arroyo Bolaños. Él es bachiller en administración y también salud ocupacional. Labora en el ICE hace 20 años y es el suplente institucional ante el Centro de Operaciones de Emergencias que tiene la Comisión Nacional de Emergencias. Cuando gusten, compañeros, pueden iniciar. Doña Mónica, iniciamos. Así es, cuando guste. Muy buenas tardes a todos, es un placer saludarlos. Gracias por el espacio, gracias por compartir con nosotros este webinar. Gracias al Tecnológico de Costa Rica por el espacio también.
Es un placer para el Instituto Costarricense de Electricidad compartir con todos ustedes las oportunidades que la pandemia nos ha ido dejando, el aprendizaje que una institución tan importante para el país como lo es el ICE puede compartir con ustedes. El mundo se ha visto enfrentado a una pandemia para la cual no estábamos preparados y que nos ha dejado grandes aprendizajes. De verdad agradezco a los compañeros panelistas, la doctora Gabriela, doña Wendy, don Jonathan Arroyo, por acompañarme y esperamos poder resolver las preguntas que ustedes tengan. Voy a compartir una presentación con ustedes que resume las acciones del ICE y también esas grandes oportunidades que hemos hallado hasta este momento. Cabe resaltar que la pandemia no ha terminado, pero sí hemos hecho un trabajo consciente, un trabajo que nos llena de satisfacción, siempre orientado a proteger la vida de nuestros colaboradores en el ICE. Como bien lo decía doña Mónica, el título de este webinar, y así lo hemos querido llamar, es En tiempos de crisis, grandes oportunidades. Nuestra experiencia en el ICE por el COVID-19. Cuando iniciamos a tratar el tema del COVID, nos propusimos hacer primero una estructura basada en la herramienta Sistema de Comando de Incidentes para poder ordenar las acciones que se iban a desarrollar a partir de las líneas del gobierno y de las líneas del Ministerio de Salud. Y fue ahí como se constituye una comisión técnica para darle soporte a la administración superior en el tema del manejo del COVID-19. Esta comisión está integrada, y acá están las siglas, por el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencias, por la Dirección de Comunicación, por los Servicios de Salud, por la Dirección Logística, por la División Servicios Compartidos y por la División Gestión Talento Humano. Y a mano izquierda ustedes pueden ver cómo interactuamos directamente con la Comisión Nacional de Emergencias y con el Ministerio de Salud, siendo el Servicio de Salud una ventanilla de coordinación con dicho ministerio y el SECOE del ICE al tener una silla de representación en el COE Nacional, que es el ente de mayor jerarquía en la atención de la emergencia. Un tema importante que quiero resaltar es que aplicamos lo que quizá ustedes han escuchado del POLAF, que es Planificación, Operaciones, Logística y Administración y Finanzas. Y así empezamos a ver los niveles de responsabilidad en la organización. La planificación ha estado siempre y en las primeras semanas en manos de la Comisión COVID-19, que es la que les mencioné, los servicios de salud y los negocios del ICE ven el tema de operaciones, logística, la hemos trabajado desde la División Servicios Compartidos, desde la Dirección Logística y de Talento Humano. Y la administración y finanzas es un tema propia de los negocios. Las acciones de planificación que nosotros hemos implementado en el ICE han estado orientadas a definir las acciones preventivas y de respuesta para el ICE de cara a enfrentar los impactos de la emergencia sanitaria. Las operativas a mitigar el impacto por la emergencia sanitaria. Las acciones logísticas a reforzar la protección de funcionarios y clientes. Las administrativas orientadas a disminuir los focos de contagio y propagación del virus. Y las acciones de vuelta a la normalidad, que es en las que estamos trabajando hoy en día y para lo cual estamos proponiendo que los gestores de continuidad de negocio del ICE se involucren
para desarrollar los planes de acción de vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad. Esta ha sido la línea de tiempo a partir de que China declara que tenemos un nuevo coronavirus, y fue en diciembre del año pasado. En la primera reunión del COE Nacional, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de la Comisión Nacional de Emergencias, se nos dictan las primeras pautas a seguir para implementar en nuestra institución. Y no era nada más que promover el protocolo de estornudo y el protocolo de lavado de manos. Y nos pidieron muy claramente que no nos pusiéramos creativos en la creación de nuevos protocolos, porque lo que teníamos que hacer era replicar los del Ministerio de Salud. A partir de ahí me reúno con la Dirección de Comunicación y en enero empezamos a promover estos protocolos en la organización. Posteriormente, en febrero, nos reunimos con los servicios de salud y talento humano para empezar a elaborar un lineamiento para los centros de trabajo del ICE, que fue el que se firmó el 9 de marzo, 3 días después de tener el primer caso en Costa Rica de COVID. Ya el ICE tenía un lineamiento y fue la primera institución que lo tuvo, tengo que decirlo, y fue divulgado a toda la población. Finalmente, le hemos dado un seguimiento y una revisión a todas las acciones, buscando esas oportunidades de mejora, que hoy se las vamos a presentar como las grandes oportunidades que tenemos en la organización. Hemos desarrollado acciones operativas que se las voy a mencionar. Van a ver 3, 4 filminas muy parecidas, pero que están enfocadas a cada uno de los procesos que en el ICE se han destacado para manejar esta emergencia sanitaria. El SECOE. Las acciones más relevantes del SECOE han estado en la participación de 46 sesiones virtuales del COE Nacional. Dando el ejemplo de lo que el gobierno ha venido implementando y promoviendo de la virtualidad y del teletrabajo, las 46 sesiones del COE han sido virtuales. Hemos también enviado mensajes a los equipos de respuesta inmediata y a los equipos regionales de emergencia del ICE, informándoles también lo que está pasando, las infografías y otros detalles de la emergencia. Como bien saben ustedes, el ICE tiene representantes en los comités municipales de emergencia, con quienes también hemos articulado y trabajado todas las solicitudes o necesidades que se han gestado desde estos comités y se han analizado con lupa para determinar si son viables o no de poderles ayudar. Un tema importante es este número 4, Mesa de Servicios Básicos. El COE Nacional, por primera vez, trabaja bajo un modelo de mesas operativas y le da al COE, quien asume el reto de coordinar la mesa de servicios básicos integrada por el AIA, por Recope, por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y esta gran responsabilidad la hemos asumido para no solo elaborar los reportes diarios que tenemos que mandar de las 4 instituciones, sino también para coordinar e integrar los requerimientos que se dirigen a estas instituciones o que estas instituciones tienen con otras mesas operativas. Les menciono algunas: Mesa de Gestión Municipal, Mesa de Protección Social, Mesa de Asistencia Humanitaria, entre otros. Y el más importante quizá, y uno de los roles más relevantes, es la asesoría a la administración superior desde nuestra experiencia en el manejo de situaciones de emergencias y siempre bajo el marco de lo que el país nos dicta y de lo que el Ministerio de Salud nos ha pedido. Desde talento humano, las acciones de teletrabajo. Hoy hay 6.860 personas en teletrabajo. Apoyo psicosocial, un tema importantísimo y que está tomando mucha relevancia en otros países y en el nuestro, a partir de las consecuencias que se derivan de no solo el teletrabajo, sino el aislamiento social
el estar en las casas, protegiéndonos y protegiendo a nuestras familias. Los servicios de salud o servicios médicos y el manejo de los casos sospechosos, el manejo de los nexos epidemiológicos ha sido fundamental también. Seguridad y salud en el trabajo, muy importante también. Como asesores a los directores del negocio y como creadores y motivadores de buenas ideas, constructores conjuntos con talento humano, y se han construido protocolos conjuntamente con ellos también para atender la emergencia. Finalmente, y también muy importante, la asesoría que la División Talento Humano le ha dado a la Administración Superior para poder atender todos los requerimientos que se han dado en el nivel país en temas como el teletrabajo, temas como la restricción vehicular, etc. Servicios compartidos y logística. La gestión de desinfección como un todo, como un conglomerado de acciones que están orientadas a proteger a las personas desde su puesto de trabajo, desde el vehículo, desde el stand donde trabaja, donde atiende a las personas, la visita que hacen a clientes, la logística y entrega y distribución. Una labor titánica que han hecho los compañeros de servicios compartidos y logística para poder dotar a las personas, a los funcionarios del ICE y poderlos proteger. Y más adelante les voy a dar dos números muy relevantes en esta materia. La integración de requerimientos a través de los enlaces que las gerencias definieron al inicio de esta emergencia sanitaria para poder integrar cuáles eran las necesidades. La adquisición y entrega del equipo de protección personal. Y me detengo acá para contarles, porque esta es la idea de este webinar, contarles la experiencia que hemos tenido también. Y aquí sucede que no podíamos competir con el personal de la caja, con el personal del Ministerio de Salud, en un escenario de desabastecimiento país, por ejemplo, en temas como lo que ustedes ya conocen, el alcohol. Pero también teníamos que regular y también teníamos que asesorar lo que correspondía desde los niveles más altos, como el Gobierno de la República, el Ministerio de Salud, en temas como el uso de mascarillas, que todos los días en conferencia de prensa le consultaron al señor ministro. Entonces, ese tema también tuvimos nosotros que hacer un análisis exhaustivo para poder dar un criterio en relación a los equipos de protección personal. La asesoría a la administración superior nuevamente, y quiero resaltar aquí la labor que han hecho los compañeros también para asesorar a la administración. La dirección de comunicación fundamental para permear en toda la organización la información que todos los días venía llegando desde los entes superiores, vuelvo a repetir, como el gobierno y el Ministerio de Salud. O, por ejemplo, en el tema de la restricción vehicular, que tuvo una variante importante en Semana Santa. Semana a semana teníamos que ir analizando cómo comunicar toda la información que venía desde los entes superiores y que teníamos que acatar, porque eran decretos. Y también nos ponían de alguna manera a correr para poder nosotros alinear la institución y poder cumplir con lo que se establecía. Han tenido desde la Dirección de Comunicación los funcionarios del ICE información gráfica por medio de audiovisuales, por medio de chats, y también esta dirección ha asesorado a la Administración Superior en cómo manejarnos desde el punto de vista de la comunicación. Importante, y casi lo olvido, también desde la Dirección de Comunicación se recibe información del CIPAE, que es el Sistema de Información para la Atención de Emergencias, integrada por los comunicadores de las distintas instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Así que desde 2 días teníamos la información veraz y oportuna. Y esto es muy importante en momentos de crisis,
en donde surgen un montón de información falsa que hay que contener, y por eso insistimos siempre en las vías oficiales para tener la información oportuna también y clara. Las acciones logísticas. Aquí quisiera resaltar que el ICE tiene 2 casos confirmados, 39 casos descartados como sospechosos, y se ha dado seguimiento por vigilancia epidemiológica a 268 personas. Esto significa que estas personas tuvieron un contacto o una cercanía con algún caso sospechoso. Estos números son muy importantes porque en el ICE los servicios de salud también han hecho un trabajo importantísimo para poder detectar y para poder controlar, mitigar y proteger a las personas que se consideraban sospechosas y aquellas que tuvieron un nexo epidemiológico con ellos. Otras acciones, la telemedicina, una gran herramienta que venía implementándose y que acá se logra concretar con mucho éxito. Se identifica el personal vulnerable siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud y del nivel país, y la asesoría técnica que ha venido dando los servicios de salud para los diferentes negocios del ICE. A nivel de servicios compartidos y de logística, resalto que se ha entregado equipo de protección personal, alcohol, toallas de papel, implementos de desinfección, se han sanitizado también centros, y esto se ha aplicado para 4.500 técnicos y 130 agencias. Otras acciones son las compras, la distribución y la entrega, que ha sido, como le decía, titánica. Ahora sí, yo creo que ustedes en sus empresas han tenido la misma experiencia que nosotros, y es aquí donde viene el factor enriquecedor de esta actividad. Que podamos compartir no solo desde una institución tan emblemática para el país, tan importante para nuestro país como lo es el ICE, sino que ustedes también, no solo a nivel de preguntas, también está abierta la posibilidad de que nos compartan esas grandes oportunidades que ustedes han podido detectar en sus empresas. Porque acá quiero resaltar que todos hemos aprendido algo nuevo, a todos nos queda una gran enseñanza de esta pandemia que estamos viviendo y que esperamos se mantenga en estos niveles de control como hasta el día de hoy. Y no tener una segunda oleada o algo peor a lo que hasta el momento hemos vivido. Estas grandes oportunidades las vamos a ver en las siguientes filminas y son, primero, la oportunidad de nuevos negocios a partir de la virtualización de los servicios y de la transformación digital. El ICE se ve empujado, impulsado a acelerar el paso a temas que ya de por sí tenía desarrollados y venía implementando, como son la virtualización de servicios y también la transformación digital como las herramientas que tenemos que seguir trabajando en el ICE. Un control centralizado en la gerencia de operaciones y logística. ¿Para qué? Para poder contener desde una única gerencia lo que es el gasto institucional, las decisiones, el soporte que le podamos dar a los negocios, porque son fondos públicos y tenemos que ser austeros y comedidos con el gasto también. Las emergencias no significan volverse loco y empezar a disparar por todo lado. Tenemos que tener mesura, control. El fortalecer el trabajo multisectorial. Aunque el ICE nunca se ha visto como islas, esta pandemia nos ha demostrado que podemos trabajar más unidos y que podemos construir cosas juntos y unir esas fuerzas, esas fortalezas que tenemos en cada uno de los sectores del ICE. Y no solo del ICE, sino también del sistema país, que como les decía, se refleja en el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional. La mejora en los tiempos de respuesta ante una emergencia es algo que
Es una oportunidad que se puede ver en cualquier emergencia, pero acá es fundamental ante la dinámica de el brote y de las condiciones de epidemiología que se vayan dando día a día, así tenés que ir mejorando los tiempos de respuesta para poder responder, valga la redundancia, y poder mitigar y contener desde la institución o tu empresa también el brote y de manera responsable. Otra gran oportunidad, me parece, y esta no es solo institucional, es emite una orden sanitaria para un centro de trabajo de cualquiera de las instituciones. Los procesos de desinfección ya no dependen solo de la institución. Caso contrario, cuando tiene un caso sospechoso en la institución. Esto es, en un caso confirmado, tenemos que tener de alguna manera una coordinación ya previa con la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Salud para poder actuar rápido, especialmente en centros que son críticos como las plantas de generación, como el Centro de Operaciones de la Red de Telecomunicaciones, como los CLOR en el ICE también. Muy importante y una gran oportunidad es desarrollar un protocolo ICE para pandemia y no que hayan protocolos en diferentes áreas o negocios o unidades del ICE, sino que el ICE tenga un protocolo general para la atención de pandemia. Incorporar los planes de contingencia que se desarrollaron para pandemia en los planes de atención de emergencias de cada centro de trabajo y en los planes de continuidad de negocio que aún no los han incorporado. Porque sé que hay negocios que sí los tienen, los aplicaron y fueron muy exitosos. Y aprovecho para felicitar a estos grupos. Incluir en el esquema de emergencias el concepto de gobernanza, y ese es un tema fundamental. La estructura formal del ICE debe involucrarse de lleno en la atención de la emergencia para brindarle soporte a las áreas que están coordinando las acciones externas e internas también. Y es exitoso que lo hagan para que acompañen en la toma de decisiones. Este verde me gustaría resaltarlo porque creo que la aplicación de las medidas por el COVID nos ha dejado muchas enseñanzas y lo hemos visto mucho en redes sociales. Por ejemplo, animales salvajes en las ciudades, menor contaminación. Entonces, una gran oportunidad es evaluar el impacto positivo que ha tenido la aplicación de medidas por el COVID-19 en el ambiente y a partir de ahí tomar decisiones que sigan contribuyendo con el ambiente, que sigan mejorando la calidad de vida de todos los costarricenses. Y el ICE siempre ha estado comprometido en estos temas. Así que hay una gran oportunidad en este concepto. Dos más antes de terminar y las grandes oportunidades y presentarles los retos que tenemos. La atención del cliente se puede llevar a cabo de manera virtual. Era imposible pensar eso. Hoy es una realidad. Habían algunas iniciativas y propuestas y hoy es una realidad generarle un valor agregado a la experiencia del cliente a través de la atención virtual. Y también los procesos internos del ICE también se han visto beneficiados con esto. Debemos promover el ejercicio de reinventarnos de cara a estas grandes oportunidades. Los servicios remotos, la gestión remota que se implementó durante la emergencia del COVID, hay que fortalecerla como una gran oportunidad. Y yo creo que con estas grandes oportunidades podemos construir un mejor ICE para todos. Y paso a la filmina de los retos. ¿Cuáles son los retos que tenemos en el ICE a partir de la experiencia que hemos adquirido con el COVID-19? Y que, como les decía, estoy seguro que en el nivel país habrán grandes oportunidades también, en las cuales ustedes, desde sus trincheras,
podrán también hacer sus aportes si en el nivel país se generan esas oportunidades de participación, de integración y lluvia de ideas para construir estos retos que todos tenemos que trabajar de ahora en adelante. Inicio con adecuar los negocios del ICE a las nuevas tendencias digitales. Revisar la efectividad de la aplicación de los planes de atención de emergencia y de planes de continuidad de negocio. Realizar un taller de lecciones aprendidas. Medir el impacto real del teletrabajo aplicado por el COVID-19. Evaluar el impacto económico real que el COVID-19 tuvo en el ICE y está teniendo. Plantear escenarios futuros de pandemia para vislumbrar nuevas formas de actuar. Gracias a Dios, Costa Rica no tuvo escenarios de mortalidad, de contagio, como lo están teniendo las otras grandes potencias del mundo. Pero tenemos que pensar en el futuro, en una pandemia que sí nos pueda generar ese tipo de problemas. ¿Y cuáles van a ser las formas de actuar de cada una de las instituciones, de sus empresas, del ICE, de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de cara a esos otros escenarios? Quiero cerrar agradeciendo al Tecnológico de Costa Rica por la oportunidad. Quedamos a la orden la doctora Gabriela Segura, doña Wendy Fallas, don Jonathan Arroyo, que somos los que estamos hoy acá compartiéndoles a ustedes durante esta hora de tiempo nuestras experiencias para contestar sus preguntas. Le cedo la palabra a doña Mónica Carpio, quien va a servir de moderadora en las consultas. Gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, por el aporte. Definitivamente ha estado bastante activo el QA o Q&A, donde están colocándonos sus preguntas. Me gustaría entonces darle la palabra a... Vamos a ver, hay un montón. Ustedes me dicen por dónde empezamos. Voy a aprovechar tal vez y contestar una que nos dicen que cuándo le podemos conocer la continuidad o la segunda parte de todo esto que ustedes estén realizando. Entonces quiero abrir la puerta y la invitación porque este año es el 40 aniversario de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. Y vamos, bueno, pues la celebración cambió y va a tener que ser digital. Entonces desde ahora cordialmente invitados para que conozcamos la segunda parte de lo que ha sido el manejo de esta crisis. Doctora, ¿nos puede colaborar entonces con sus preguntas? Correcto. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Un placer comunicarme con ustedes por este medio. Tengo dos preguntas o dos inquietudes que resolverles de manera inicial. Nos consultaban por aquí por el chat que cómo se realiza un nexo epidemiológico. Mi recomendación para realizar un nexo epidemiológico es que sí tiene que estar en manos de alguien experto en el tema, con conocimiento en el tema. En esto se pueden apoyar mucho en lo que son sus servicios de salud o en el Ministerio de Salud que esté próximo a su empresa también. Esto debido a que hay que hacerle una entrevista exhaustiva a la persona que tiene el contacto con un caso sospechoso y vamos a tener información confidencial de esa persona en materia de salud. Entonces sí es importante que ustedes tengan una comunicación con la persona encargada del servicio de salud de su empresa o bien con el encargado de el Ministerio de Salud que le corresponda a la localidad donde se ubica su empresa. Un nexo epidemiológico se debe determinar cuando la persona estuvo en contacto directo con aquella persona que está siendo positiva o que está siendo, en este caso, estudiado por un caso positivo. Si hubo contacto directo, mi recomendación es que aíslen a la persona para que no ingrese a las áreas de trabajo a producir un contagio mayor. El departamento nuestro lo ha manejado de esta manera y hemos tenido mucho éxito, como bien Alejandro lo comentaba, de 39 personas que estuvieron o se han descartado en el ICE, solamente hemos tenido 2 casos positivos y eso ha
minimizado el impacto dentro de la empresa de tener muchos focos de contagio. Aíslen a la persona con tiempo en su domicilio para evitar contagios en toda la empresa. Nos preguntaban también en ese mismo contexto que cuando se envía un caso positivo al INS, los casos positivos se envían al INS cuando el nexo epidemiológico o ese contagio fue derivado de sus funciones. Por ejemplo, las enfermeras que estuvieron, dieron positivas en el hospital de Alajuela, que fue nuestro caso 0, ellos estuvieron en contacto con el virus ahí en su lugar de trabajo y estos casos entonces son atendidos en el INS. Nuestros 2 casos son casos que el nexo epidemiológico ha sido a nivel personal o familiar, entonces no son tomados como riesgo del trabajo. Esto es importante para que todos nosotros estemos en la misma línea. No todos los casos de COVID positivo van a tener un nexo epidemiológico que les indique que el caso ha sido de origen laboral. Solamente los de origen laboral irían hacia el INS. Espero que con esto les haya resuelto las inquietudes en este caso. Por favor, nos indican en el chat si se ocupan que se amplíe un poco más, pero me parece excelente el aporte, más que todo la confusión que puede existir si es RT o no. Correcto. Mónica. Vamos. Listo. Listo. También teníamos unas cuantas preguntas, doña Wendy, si gusta. Ajá, sí. Podemos ir con las suyas. Listo, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, no solo a Lice, que es la empresa a la que pertenezco, sino al TEC. Estas experiencias son nuevas, yo creo que para todos, son de lo que vienen con el COVID y bueno, aquí no para uno de aprender, ¿verdad? Entonces, gracias a todos y por la participación. Acá nos ponen que un aspecto importante es evaluar el ahorro económico que tienen las empresas, incluyendo el ICE, bajo el avance del teletrabajo con visión de desarrollo tecnológico digital. ¿Y qué le gustaría saber si estamos trabajando en eso? Sí, claro. De hecho, parte de los entregables que como empresa estamos brindando y desde el área de talento humano a la administración superior para que sea evaluado es ese análisis integral de esos ahorros que se están teniendo. Es increíble, cuando estamos en teletrabajo imprimimos inclusive menos y en una empresa de las dimensiones de las que tiene el ICE, eso se vuelven ahorros de millones de colones. Entonces ya lo estamos mapeando. Definitivamente el uso de servicios de agua, luz y otros que tenemos también están siendo mapeados y es de lo que a futuro se podría compartir, pero sí es uno de los análisis y entregables que tienen los equipos de trabajo. Acá es muy importante entender que el COVID viene y yo creo que nos agarra no solo a nosotros en el ICE, sino a la gente en el mundo muy de improviso. Entonces, lo primero o la prioridad era estabilizar, que es el resguardo de las personas. Entonces, nos hemos abocado desde que, como lo decía Alejandro, se dieron los primeros casos en Costa Rica y entramos con todo esto, a poder salvaguardar la vida de las personas poniéndolos en teletrabajo. Por eso tenemos más de 6.600 personas hoy. Y entonces, ahora que esto se vaya estabilizando y que volvamos, y que yo digo retornemos, porque a la condición que teníamos nunca volveremos, es lo que yo creo muy personalmente, entonces podamos entrar ya en este tipo de análisis, ¿verdad? De esos números que definitivamente la institución está muy interesada en conocer. Espero haber abordado la consulta. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, habían varios de la doctora que estaban buscando intervención y hay otros que ya han sido respondidos directamente en el chat. Vamos a proceder entonces, tal vez, con el área médica. Tal vez Okay, la doctora perfecto. Gabriela, si gusta, nos colabora. Sí, aquí me están consultando también que cómo se sigue un caso sospechoso, cómo se hace la comunicación de un caso sospechoso. La comunicación de un caso sospechoso o de un caso confirmado que ustedes tengan en una empresa, es importante la confidencialidad de la información. Si algún trabajador nos comunica que él es positivo, etcétera,
debemos de resguardar esa información con mucho recelo por el secreto profesional y por la discrecionalidad que un caso de enfermedad así lo requiere. Entonces es importante que únicamente tenemos que informar de manera directa al Ministerio de Salud que nos corresponde, y ahí es donde vamos a indicar los datos de la persona positiva, su nombre completo, la cédula, el lugar de residencia, y ya el Ministerio de Salud será quien coordine la comunicación con esta persona o con un posible contacto positivo igual. La comunicación dentro de la empresa yo no les recomiendo que lo hagan grupal. Acuérdense en que viene un tema de discriminación a las personas que han padecido de alguna enfermedad, y no, el ministro de Salud ha sido igual muy enfático en decirnos que guardemos la discrecionalidad de esos datos por no tener esa condición de discriminación a futuro, o sea, una persona que pueda tener un padecimiento en este momento COVID, pero puede ser igual para otras enfermedades. Entonces, sí, el resguardo de esa información es a nivel muy gerencial, digamos, y de ahí, si no hay servicio de salud, pues gerencial con el Ministerio de Salud, y si no, del servicio de salud directamente con el Ministerio de Salud. Pero sí debemos de guardar la confidencialidad de los datos. También nos preguntan lo del abordaje para realizar riesgo psicosocial en este momento de teletrabajo. Sí, el ICE ha tenido una gran experiencia, como bien lo decía Alejandro, no solamente en el tema del abordaje de la telemedicina, sino que también se han sumado teleenfermería y también consulta virtual de nuestros psicólogos. Esto es muy importante porque ha sido todo un abordaje integral donde las personas, muchas de ellas no están acostumbradas a realizar teletrabajo. Fue algo que, como decía doña Wendy, tuvimos que implementar e ir aprendiendo durante esta pandemia. Entonces, a la hora de tener gente que no estaba acostumbrada a teletrabajar, ahora en esta modalidad, le hemos estado dando soporte a través de una consulta personalizada o bien a través de grupos de trabajo que los psicólogos y los especialistas en salud mental han llevado a cabo dentro de la empresa a través de sesiones virtuales programadas. Espero haberles resuelto la consulta en ese aspecto. Doctora, Vera, Doña Mónica. quería hacer, tal vez hay otras, siento que hay otras preguntas que están relacionadas. Sí, Por señora. ejemplo, en caso de ir a la oficina y esta no se dedica a brindar servicios médicos y después se siente algún síntoma, esa persona debería de enviarse al INS. No, vamos a ver. Cuando tenemos, vamos a ver, el contagio, la persona puede iniciar con síntomas en cualquier momento de la enfermedad, del estado. Puede ser en mi casa, puede ser en el trabajo. Pero el vínculo epidemiológico de donde yo adquirí ese virus puede ser el que nos abra la posibilidad de que la persona vaya al INS. Entonces, por ejemplo, si yo me dedico a dar un servicio de salud y adquirí el virus en un hospital, mi condición va a ir directamente al INS. Pero si fue más bien el nexo epidemiológico lo tengo desde un familiar que adquirió el virus y estuvo en contacto conmigo, ese caso no va al INS, aunque yo haya ido a la oficina antes, porque en mi oficina no hay virus. Cuando hay virus de transmisión comunitaria, se nos va a transformar esto muy diferente. Estas condiciones van a cambiar, pero la transmisión en Costa Rica todavía no es comunitaria y esperemos que no se implante esa condición epidemiológica en nuestro país, porque sí cambiaría mucho de los contextos que los compañeros están consultando. Muchas gracias. Don Alejandro, iba a hacer una intervención. Básicamente en la que hace que si se han analizado el tema económico, efectivamente se están midiendo todos los aspectos en consumo de agua, de luz, de aseo, de seguridad, de impresión, generación de CO2, papel, etcétera. Sí se está haciendo eso en el ICE de manera responsable desde las diferentes áreas como la División Servicios Compartidos. Okay. Tal vez ahí aportar porque en el chat hay otras consultas que no están por la de preguntas. Nos indican que no sabían que había que comunicar el servicio de salud casos positivos en la empresa
eso no lo hace cada persona. Ahí, para darle a la doctora, pero nosotros publicamos a nivel de la empresa el protocolo a seguir para los líderes y las personas ante un eventual caso sospechoso de COVID. Y la doctora ahí me ayuda. Correcto. Sí, en realidad esta es una directriz que se dio a las jefaturas con el canal de comunicación hacia nuestra área. Igual que todos, nosotros en el área de servicios de salud tuvimos que reinventarnos ante la pandemia. Parte de las medidas implementadas fue tener un área de vigilancia epidemiológica y esta área es la encargada de establecer estos nexos epidemiológicos y las recomendaciones derivadas de estos nexos epidemiológicos si los tuviéramos. Los canales de comunicación, como lo dijo doña Wendy, fueron hacia las jefaturas y ellos son los llamados a comunicarle al servicio de salud y a las personas responsables de esta condición. Muchas gracias. Si bien ustedes tienen protocolos, hay muchos miedos en lo que va a ser regresar a la oficina después de la pandemia o inclusive durante la pandemia. ¿Cómo han considerado esto dentro de sus protocolos o qué nos podrían ampliar al respecto? Si quieren, no sé, ¿quién se refiere a eso? Si quieres vos, Ale, vas. Bueno, en este momento estamos en un proceso de construcción del protocolo para la activación para la reactivación humana en el ICE. Este protocolo, por una orden del presidente de la República, debe ser elevado para ser aprobado, para volver a lo que llaman la nueva normalidad. De manera responsable estamos trabajando en esas líneas generales que deben informarse cuando se tenga ya aprobado a toda la población para poder cumplir con lo que establece el Ministerio de Salud en cuanto a líneas de distanciamiento social. Hemos evaluado, por ejemplo, y me gustaría compartirlo con ustedes porque es muy interesante, cómo va a ser el comportamiento de la población en los ascensores, en las sodas, a la hora de la entrada, a la hora de la salida. Y ya hoy tenemos o estamos trabajando en ese protocolo para lo que llaman nueva normalidad. Evidentemente en el ICE es un mar de personas, de acciones, es una complejidad enorme que tenemos que tratar de abarcar. Por ejemplo, el personal en los vehículos, el personal en las plantas, el personal de mantenimiento en un centro informático, etc. Entonces, nosotros estamos ya haciendo todo el esfuerzo institucional para presentar este protocolo y para volver, digamos, a esa nueva condición. Somos conscientes de que tenemos que respetar, como siempre lo hemos hecho, los lineamientos país. Y que esto va a ser un proceso paulatino, no va a haber un día, creo yo, en el que nos digan ya mañana todo el mundo puede volver a trabajar. Es un proceso lento en el que tenemos que ir siendo muy prudentes, muy responsables. Y sí lo estamos construyendo. Tal vez ahí para agregarles que un compañero en el chat nos indica que si hay lineamientos para parques de aventura y otros tipos de empresa. Es importante indicarles que tanto como lo está haciendo el ICE, el Ministerio de Salud hizo un llamado a todos los sectores productivos del país que realicen sus propios lineamientos para poder tener ese retorno a la normalidad. Entonces sí sería interesante que las personas que pertenecen a un mismo gremio, a un mismo sector, se puedan aliar para poder presentarle al jerarca que les corresponde a ustedes. Creo que en este caso sería el de turismo. Entonces sería el ministro de Turismo que avale esos lineamientos para el retorno a las actividades humanas. Entonces sí es una recomendación para que investiguen los lineamientos que el Ministerio de Salud ha publicado recientemente y puedan ir planeando un retorno a su normalidad desde sus empresas también. Y complemento lo que dice la doctora mencionando que son más de 1.300 instalaciones en todo el país.
y eso requiere que estos lineamientos permeen para todas las actividades que tenemos en el ICE. Entonces, es ahí el gran reto que tenemos para construir estos nuevos protocolos. Y por eso, como lo dije en la presentación, consideramos que el personal gestor de continuidad de negocio le va a ser de gran utilidad a partir de la gran experiencia que tienen en el ICE para construir el cómo lo van a hacer, los planes de acción para que cada negocio vaya retomando esa nueva normalidad. Uno de los retos de esta nueva normalidad está asociado con el uso de equipo de protección personal. ¿Cómo han implementado o cuáles son esas condiciones que se van a solicitar con relación a equipo de protección personal y cómo ha sido la experiencia? Más que todo en lo que es limpieza y desinfección y el uso de las mascarillas. Doctora. Voy, que el audio no lo había reiniciado. Sí, les comento que esto ha sido toda una vivencia en el ICE, lo del equipo de protección personal y las mascarillas, y creo que es una incertidumbre también a nivel país por lo que recibimos de otros medios. Nosotros vamos siempre a ir alineados con la recomendación de nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud. Todas las demás recomendaciones nosotros vamos a irlas valorando, pero sí muy importante que el ICE se va a dirigir por lo que el Ministerio de Salud recomienda. Ellos realizan toda una investigación al respecto de el uso de uno u otro equipo de protección personal. El tema de las mascarillas ha sido muy controversial. Y vemos información de muchísimos medios, igual que otros colegas que han participado en otros medios de comunicación. Mi recomendación es que las mascarillas no se deben de utilizar para el personal del día a día, o sea, para nosotros en nuestra casa o para ir al supermercado, etcétera, o para una labor de atención al público en un supermercado, en una farmacia, no se deberían de implementar porque más bien ponen a la persona en riesgo. Las mascarillas o los cubrebocas no son herméticos y el virus se transmite por una nube de pequeñas partículas de saliva. Si la mascarilla no es hermética, esa nube o esas partículas pequeñas pueden ingresar a la boca y a la nariz, que es por donde ingresa el virus al cuerpo. Entonces es importante que no le demos una falsa protección al trabajador, de que con una mascarilla, inclusive de las que son hechizas, que tenemos que tener muchísimo cuidado ahorita en el mercado por todo lo que se vende, no se recomienda utilizar algo que inclusive no esté certificado. Las mascarillas, únicas mascarillas que funcionan son las que están para atención de la emergencia, como bien lo decía Alejandro en la presentación. Espero que no compitamos para la adquisición de estos equipos de protección personal con otras personas, como lo son los centros de salud que nos están en la primera línea de batalla y nosotros entraríamos a competir por ese equipo de protección personal que ellos sí necesitan para la atención directa del paciente. Las únicas mascarillas que funcionan y están certificadas son las N95 antifluidos. No es cualquier N95, tampoco tiene que ser antifluidos. Esto quiere decir que la saliva no va a penetrar las capas de las que está construida esa mascarilla, ni tampoco va a salir. Entonces sí es importante que, y ese sello sí lo hacen hermético, la mascarilla esta N95 sí produce un sello hermético. Las caretas acrílicas que vemos ahora en el mercado, los diferentes insumos de limpieza y demás, son buenas iniciativas, pero no le podemos crear la expectativa a nosotros de manera responsable a las personas que trabajan para nosotros que van a estar protegidos bajo estas iniciativas que la gente está teniendo en el mercado. Cuando hay un momento epidemiológico muy diferente al que vivimos en nuestro país, por ejemplo, como fue en España o como fue en Italia, sí se utilizan cubrebocas, pero es porque la transmisión es comunitaria y muy aumentada. Ojalá no requiramos tener que utilizar esto para poder salir al supermercado o a la farmacia. Se utilizan el cubrebocas
para que el paciente enfermo no enferme a otras personas, o cuando el momento epidemiológico es tan complicado como para requerir que la persona use mascarilla para ir a un supermercado o una farmacia, que son los únicos lugares donde podríamos transitar si llegamos a ese momento epidemiológico como estos otros países. Y es donde vemos todas esas recomendaciones que vemos, el porcentaje de riesgo, etcétera, si todos utilizáramos mascarillas. También muy importante, la mascarilla no la puede utilizar cualquier persona por los riesgos que pueden tener en su salud. Por ejemplo, asmáticos o alguna persona con un EPOC o alguna dificultad para respirar, le podemos provocar un daño a nivel, una dificultad para respirar mayor si utiliza mascarilla y además se asocia a algún trabajo físico el que esa persona realice. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Aprovecho que nos quedan unos pocos minutos, pero es una realidad que en el ICE trabajan muchos graduados del TEC y también trabajan muchos graduados de nuestra escuela, de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, y nos preguntan cuál ha sido el rol de los encargados de seguridad y salud ocupacional en el ICE, ya que ustedes tienen tantos tipos de negocios y cada uno es tan diferente, y cómo se va a desarrollar la salud ocupacional para esta nueva realidad que ustedes están considerando o han hablado en este webinar. Ok, el rol ha sido fundamental. Seguridad industrial ha tenido un rol protagónico en ver si las medidas o los lineamientos generales que el ICE ha planteado se están cumpliendo a nivel de los negocios o no, o nos falta algún tipo de cumplimiento a nivel de los negocios. Entonces sí ha sido muy importante, las diferentes personas que trabajan en seguridad industrial han estado haciendo labores de campo muy importantes, porque nosotros tenemos cuadrillas que continúan trabajando, ¿verdad? Que están atendiendo sus averías, personal de atención al cliente, etcétera, que ellos han continuado sus labores y requerimos que esos ojos de supervisión para podernos garantizar que las medidas o los lineamientos que se han establecido se estén cumpliendo en realidad en las personas que están laborando, que están realizando su trabajo afuera. También han tenido un rol protagónico en lo que son recomendaciones de ergonomía y o de esta nueva ergonomía para nuestros puestos teletrabajables, recomendaciones a la gente que está haciendo su teletrabajo, también ha sido muy importante en esa condición y va a ser todavía más importante en esta nueva reactivación, en esta nueva normalidad, porque como bien lo decía Alejandro, el ICE está planteando un lineamiento general, pero cada uno de ellos desde su negocio va a tener que realizar un pequeño protocolo para su negocio para ajustarse a ese lineamiento general de la reactivación de la empresa como tal. Entonces sí es importante no solamente el rol que han tenido, sino el rol protagónico que van a tener y que vamos a tener esos ojos también para supervisar que estas condiciones se estén cumpliendo en el ICE a futuro. Y por supuesto un rol protagónico con la cantidad de empleados y están en todo el país. Eso es muy importante de resaltar. Ahí sí, nos hacen falta ojos en realidad. Nos quedan no sé si alguno de los compañeros, Exactamente, si alguno quería agregar algo en esa línea, no sé. Ya para ir haciendo la conclusión, si a alguno le gustaría aportar, porque si todavía nos quedan algunas preguntas, pero ya se nos está terminando el tiempo, entonces quería saber si alguno de ustedes quiere hacer alguna otra intervención. Únicamente me parece que acá todos tenemos que tener la sensibilidad, perdón, para protegernos, autoprotegernos y proteger a nuestras familias. Pero los compañeros de salud ocupacional juegan un papel importantísimo, como bien lo mencionó doña Gabriela, en la verificación de que se estén cumpliendo las diferentes normas y lineamientos, porque el papel aguanta lo que le pongan, pero en la práctica es el gran reto de la aplicación de todas las normas y de todos los lineamientos que nosotros podamos estar sacando y bajando a la población a través de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por ese comentario. Yo quisiera agregar que el rol de ustedes, como hice a nivel país, es protagónico. Y realmente Costa Rica tiene mucho que aprender y definitivamente lo que nos ha enseñado esta crisis y esta pandemia es que tenemos que aliarnos,
tenemos que compartir la información. Gracias por unirse al TEC y al Consejo de Salud Ocupacional para compartir la información, estos retos. Esto apenas empieza, vienen muchísimos más, pero definitivamente estas alianzas, son fundamentales para salir adelante como país y esperemos que pronto podamos retornar a la nueva normalidad que ustedes nos comentaban el día de hoy. De nuevo agradecerles la participación. Espero que esta sea la primera de muchas otras que podamos tener junto a Lice. Y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Todavía nos quedan algunas consultas, pero esperamos, ahí tratamos de responder las que podíamos. Y de nuevo, sigan nuestras redes sociales, las de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. Se conoce como EISLA, ahí se los coloqué en el chat, porque este año estamos de 40 aniversario. Entonces esperamos desarrollar actividades bonitas en donde podamos también compartir nuevo conocimiento con ustedes y por qué no conocer también la otra realidad que sigue a partir de este momento en el ICE. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, doña Mónica, y gracias a todos los compañeros que participaron en este webinar. Mis felicitaciones a todos por el gran esfuerzo que han desarrollado desde sus trincheras. De verdad, muy agradecido y el país lo agradece también. Que tengan buenas tardes todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.